audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 8, para el 24 de agosto de 2024, Instruyendo a los discípulos, parte 2, sábado 17 de agosto, para memorizar, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. El estudio de esta semana cubre Marcos capítulo 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. El matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego. Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. Compárala con Marcos capítulo 8 versos 22 al 26, que cierra el paréntesis de la sección. Marcos capítulo 8 verso 22 al capítulo 10 verso 52, y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos de hace 2000 años como a los actuales, para los desafíos que conlleva ser discipulado. Domingo 18 de agosto. El plan de Dios para el matrimonio. Escucha Marcos capítulo 10 versos 1 al 12 y Génesis capítulo 1 verso 27 al capítulo 2 verso 24. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? Marcos capítulo 10 versos 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Génesis capítulo 1, verso 27 al capítulo 2, verso 24. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de él un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay aquí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este pasaje, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue: ¿por qué motivos? La escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que sólo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica que si el divorcio es aceptable.
Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús, poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. Ver Mateo capítulo 14 versos 1 al 12. Jesús elude la pregunta de ellos, interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio capítulo 24 versos 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística descrita en Deuteronomio capítulo 24 tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero en los días de Jesús esto fue tergiversado por la escuela de Gilel, a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. En lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio, capítulo 24, Jesús remite a sus interlocutores a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que en el principio Dios creó un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1 verso 27. Dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis capítulo 2 verso 24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? Lunes 19 de agosto. Jesús y los niños. Escucha Marcos capítulo 10 versos 13 al 16. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones, en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra fuerzas malévolas. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. Gálatas capítulo 4 versos 1 y 2. En el mundo greco-romano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño,
Marcos capítulo 9 versos 33 al 37. Ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera, tal vez porque pensaban que no tenía tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Se equivocaban. Jesús estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. Comillas, cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no puedan entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Ellen White, El Ministerio de Curación, página 28. ¿Cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? Martes 20 de agosto. La mejor inversión. Escucha Marcos capítulo 10 versos 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona, rica o pobre, se revelan aquí? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podría ser salvo?». Entonces Jesús mirándolos dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros».
El abordaje del hombre indican su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Corre, se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma. ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Jesús responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Nuevamente el hombre muestra su idealismo, diciendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre, pero Jesús pone a prueba su sinceridad, pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba en verdad guardando los mandamientos. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Los discípulos están atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan quién puede entonces ser salvo. Jesús da la estocada en Marcos capítulo 10, verso 27, comillas, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, verso 27, parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo, necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús, quien responde que no importa qué ha dejado uno para seguirlo. Eso es nada en comparación con lo que recibirán ahora y en el mundo futuro. Marcos capítulo 10, verso 30. He aquí el punto. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Escucha Romanos capítulo 6, verso 1 al 11. ¿Cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida, tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en Él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miércoles 21 de agosto. ¿Puedes beber mi copa? Escucha Marcos capítulo 10 versos 32 al 45. ¿Cómo revelan estos versículos la ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo?
Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes, y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante. Pero cuando se trata de algo que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos y ellos le responden que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones, pero estos dos hombres se han dedicado al ministerio de Jesús y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. Compara con Marcos capítulo 14, verso 36. Mientras que su bautismo será su muerte y sepultura. Marcos capítulo 15, versos 33 al 47. Eventos estos que están en paralelo con su bautismo en Marcos capítulo 1. Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad, que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir. Hechos capítulo 12, verso 2. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. ¿Cómo respondieron los otros discípulos a la réplica de Jesús? No demasiado bien. La misma palabra griega aganakteo, enojarse, indignarse, usada en Marcos capítulo 10, verso 41, para los discípulos,
designa en Marcos capítulo 10, verso 14, el enojo de Jesús ante el intento de mantener a los niños apartados de él. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Les señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales, pero en el reino de Dios el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como Rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo o servidor de otros? ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? Jueves 22 de agosto. ¿Qué quieres que te haga? Escucha Marcos capítulo 10 versos 46 al 52. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado con pocas excepciones pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es Él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Marcos capítulo 10, verso 47. En armonía con el tema revelación, secreto del libro, la multitud asume el papel de quienes piden silencio mientras tratan, insatisfactoriamente, de acallar el ruidoso mendigo. Pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10, verso 48. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel. Compáralo con Isaías capítulo 11, Jeremías capítulo 23 versos 5 y 6, Jeremías capítulo 33 verso 15, Ezequiel capítulo 34 versos 23 y 24, capítulo 37 verso 24, Miqueas capítulo 5 versos 2 al 4, Zacarías capítulo 3 verso 8, capítulo 6 verso 12, y que este personaje sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y piden que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría.
Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a Él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y a Juan en Marcos capítulo 10, verso 36. ¿Qué quieres que te haga? Marcos capítulo 10, verso 51. Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El ex ciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego, en Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. ¿De qué maneras has clamado a veces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué sucedió entonces y qué aprendiste de esta experiencia? Viernes 23 de agosto, para estudiar y meditar. Lee los capítulos titulados «Dejen que los niños vengan a mí» y «Una sola cosa te falta». En el libro El deseado de todas las gentes de Ellen G. White, páginas 472 a la 481. Comillas, Jesús siempre amó a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Deseado de todas las gentes, página 472. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de las cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Deseado de todas las gentes, página 481. Preguntas para dialogar. ¿De qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la Iglesia? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? 1. A menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero. Eso no es cierto. A todos les interesa el dinero y no hay nada de malo en ello. ¿Cuál puede entonces ser el problema con el dinero y por qué deberían los cristianos fieles, ya sean pobres o ricos, ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él? 2. Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo responderías? 3. Reflexiona en las palabras de Jesús en Marcos capítulo 10 versos 43 al 45. ¿Qué significa vivir así? ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? ¿Qué significa esto en relación con la manera en que vivimos e interactuamos con otros?